Shalom para todos, hasta donde llegue esta enseñanza, con todo el amor y todo el cariño. Siempre nuestra intención es ayudar y servir. Y estamos hablando de Pesa, de Pascua, viendo más allá de la letra, más allá de la ortografía, más allá de la fonética. Una palabra, en este caso una palabra que significa Pesa o Pascua, encierra todo un entorno de muchos elementos que nos quieren transmitir un mensaje. Son figuras y nosotros no debemos quedarnos en las figuras, no debemos quedarnos en fechas, no debemos quedarnos en marcas, en corderos, en sangre, en copa, en pan, porque todos esos elementos traen un mensaje que hablan por sí mismos y debemos no guardar lo que está escrito, sino el mensaje, lo que quiere decir esa escritura. Vamos a leer ahora para que sigamos con la enseñanza, que ahora los panes sin levadura somos nosotros y que el cordero o la Pascua ahora somos nosotros. Sí, ya lo leímos y ahora vamos a continuar. ¿Y cómo? Nos vamos a dar cuenta que el comer un simple pan y el comer una simple bebida, así lo haga usted todos los años, no le va a traer salvación, no le va a traer vida eterna. Y vamos a aprender esto desde la experiencia de la Pascua en el Éxodo de Israel. Y estas son palabras del apóstol Shaul. Veamos qué dice. Primera de Corintios capítulo 10, verso 1 en adelante. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron la mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Y todos comieron la misma vianda espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era Mashiach. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual fueron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Miren esta palabra. Y estamos hablando del Éxodo. Y estamos hablando de Pascua. Y en el capítulo 5 del contexto del libro de los Corintios, el apóstol nos habló de la vieja levadura. Nos habló de Pascua y nos habló de fiesta de panes sin levadura. Y nos dijo que nosotros somos los panes sin levadura. Y nos dijo que somos panes sin malicia y sin maldad. Panes en sinceridad y verdad. Bueno, aquí nos dice que esto que pasó en el Éxodo es un ejemplo para que no codiciemos cosas malas, codicia, malicia, cosas malas, no seamos panes. ¿Sí? Dice, como ellos codiciaron. Y aquí vamos a entender algunas cosas. Dice el apóstol que no ignoremos que nuestros padres, ponga cuidado porque le está hablando a la iglesia de los Corintios, una iglesia que salió de los gentiles.
ex gentiles y se unió al pueblo de Israel. Por eso dice el apóstol, no quiero que ignoren que nuestros padres, hablando de Israel, todos fueron bautizados, ponga cuidado, en la nube y en la mar. O sea, recibieron el bautismo del Shekinah y el bautismo de agua. Y todos comieron del mismo pan espiritual, ponga cuidado. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una piedra, y como hemos declarado en otras enseñanzas, piedra significa profeta o maestro. Y estamos hablando del pan verdadero, de la palabra de Dios, y estamos hablando también de que la bebida es el agua de vida eterna, que es la palabra de Dios y que fue dada por Mashiach en el Éxodo. O sea, Israel también se bautizó, también comieron, y voy a poner un paralelo para enlazarlo en lo que venimos hablando de los panes sin levadura. Es el contexto de los panes sin levadura. En el capítulo 5 nos habló de que nosotros debemos ser panes sin levadura, y en el capítulo 10 nos dice de un pan. O sea, Israel por 40 años comió pan sin levadura. Cada 14 de Abib por la tarde hasta el día 21 de Abib por la tarde, por 40 años Israel comió pan sin levadura. Pero ¿se agradó Dios de ellos? No. ¿Les faltó bautismo? No. ¿Les faltó el Espíritu Santo? Tampoco. O sea, Israel llenó todos los parámetros externos. Todos los parámetros externos, pero los espirituales no. Porque el pan, el maná, tenían mensajes externos o terrenales y mensajes espirituales. Y no se agradó Dios de ellos. Y lo que le pasó a Israel es un ejemplo. Le pasó para que nosotros no hagamos lo que Israel hizo. Y aquí nos empieza a decir, dice que no seamos honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Y aquí nos muestra la idolatría, pero nos lleva a una idolatría de carácter antiguo, de carácter egipcio, de carácter cananeo, donde los ídolos estaban representados con la fertilidad. Hacían grandes fiestas, hacían grandes banquetes, y al final de los banquetes y de la comida en abundante y del vino que los embriagaba, el pueblo terminaba en juegos de carácter sexual. Y después nos sigue diciendo, dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Y ahora se va a una fornicación y nos las está marcando en el ámbito idolátrico. Porque es cuando ellos se hacen el becerro y adoran diciendo
que este es el Dios que los había sacado de Egipto. Por eso la idolatría en la Biblia está mezclado con el pecado de fornicación, porque está mezclado con el deseo de la fertilidad. La abundancia en esos entonces no se medía por el dólar, el peso, no. Se medía porque mi ganado produciera más ganado y mis tierras producieran más verduras. Entonces, por eso estaba asociada la idolatría entre Baal y Acera, los dioses, dijéramos el padre y la madre del mundo en el ámbito idolátrico. Y Baal representaba el poder de la riqueza. Acera representaba el poder de la fertilidad. Y por eso estas fiestas se hacían en el campo, debajo de árboles frondosos. Se hacían en horas altas de la noche, donde ya el pueblo briago, allá se encontraban hombres, mujeres, y en la oscuridad se hacían orgías sexuales y no sabían quién con quién, y por eso era atractivo este tipo de culto que hasta la fecha existe, nada más que hoy entre las sombras. Bueno, dice: ni tentemos a Mashiach, como también algunos de ellos los tentaron y perecieron por las serpientes. Y nos empieza a decir: ni murmuremos. ¿Y por qué murmuraban ellos? Por cosas comunes de la vida, por comida, por carne, por agua. Pero no era solo por agua. El Señor nunca sería injusto para que si nosotros vengamos y le dijéramos: Señor, ya llevo mucho tiempo comiendo puro frijolito, arroz, papito, se me antoja una carnita. ¿El Señor sería injusto? Claro que no. ¿Pero por qué los castigó? Por eso les digo, no solo vean la letra. Resulta que ellos querían comer carne. Pero carne llevaban, porque llevaban ovejas, y llevaban vacas, y llevaban toros. ¿Entienden? Pero ellos tenían idolatría en sus bienes. Ellos querían que esas ovejas y esos bueyes y esas vacas fueran la semilla para que cuando llegaran ellos a la tierra prometida, ellos pudieran tener en abundancia. Y haciendo esto, ellos estaban dudando del Creador. Porque el Señor les prometió que los llevaba a una tierra que fluye leche y miel. Y la leche viene de las vaquitas, de las ovejas, ¿sí? Y la miel viene de los apiarios, de las abejas. Entonces ellos iban como que confiando en la semillita que ellos llevaban. Y no se las querían comer. Y cuando ellos pidieron agua, fíjense, Dios no es injusto. Si nosotros nos fuéramos muriendo de sed y le diríamos: papito, tenemos sed, o si dijéramos: Señor, nos trajiste para morir de sed, él vería las circunstancias y él toleraría. No, pero ¿por qué él no los toleró? Porque ellos dijeron, ellos no dijeron: se mueren de sed nuestros ancianos,
se mueren de sed nuestros niños. Ellos dijeron, nuestros ganados mueren de sed. Esa era su idolatría. Esa era su codicia. Por eso no se agradó Dios. Porque ellos habían salido de la esclavitud de Egipto, el cuerpo. Pero la mente todavía estaba presa en Egipto. Porque venían los cuerpos caminando aquí, pero sus mentes estaban pensando en los pescados, en las cebollas, en las ollas de comida. Y eso era un autoengaño. Porque ustedes creen que Faraón les daba ollas de comida o les daba pescado, cebolla, todo eso del río Nilo, todo eso que se cosechaba del río Nilo era para beneficio, era sagrado, pues. Los pescados eran sagrados y era para la élite de Egipto, no era para los esclavos. Pero ellos de alguna manera ponían a hacerlo a Dios, como diciendo, mira, pues estamos mejor con Faraón, porque tú no nos das lo que Faraón nos daba. Como si Dios no supiera que Faraón maltrata a sus esclavos. Bueno, entonces, esto es lo que nosotros debemos entender, que no por comer un pan de harina literal sin levadura y no por beber una copa, no por comer hierbas amargas, o sea, las hierbas amargas y todo lo que se hacía en pesa tenía un símbolo y no era lo que comía, sino lo que significaba comerlo. Si en la vida de un israelita que por 40 años comió Pascua y nunca fue libre, ¿sí entienden? Nunca fue libre. Sigue diciendo, y estas cosas acontecieron en figura o en ejemplo y son escritas para nuestra enseñanza, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piense estar firme, mire y no caiga. El que piense estar firme. A veces pensamos que por no fallar a la congregación, que por diezmar, que por ofrendar, que por comer Pascua cada año, estamos firmes. Y al pensarlo, ya no estamos. Porque el que en verdad está firme, no cree que está firme. Porque cuando creemos que estamos firmes, entonces nos soltamos de las manos, nos confiamos y nos caemos. Dice, no os ha tomado tentación sino humana, mas fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis llevar, y antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis aguantar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. En esencia, todo lo que habló o todo lo que pasó en el Éxodo, ¿por qué les pasó? ¿Cuál fue la base del pecado del Éxodo? ¿Cuál fue la base de todos los errores que se cometieron en el Éxodo? Fue la idolatría. Todos los pecados que Israel cometió en el Éxodo tuvieron que ver con idolatría. Todos los pecados que el hombre comete tienen que ver con la idolatría. Llámese el pecado que se llame. Porque cuando el hombre comete pecado, el hombre traiciona a su esposo.
que es el Padre. Cualquier pecado que el hombre haga, lo hace por idolatría. Porque está siendo de otro, es decir, del maligno. Nosotros venimos a ser la esposa del Padre, y cualquier pecado que hagamos somos idólatras porque traicionamos. De ahí viene la idolatría. Dice, como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. Y ahora aquí nos va a decir por qué nos habló del Éxodo. La copa que bendecimos no es la comunión de la sangre de Mashiach. ¿Qué significa la copa? ¿Qué significa la copa? Comunión. ¿Qué es comunión? Comunión es común unión. ¿Y cuál es nuestra común unión? Si nosotros vemos el contexto del libro de los Corintios, decía el apóstol Pablo, unos dicen yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Kefas, otros decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Mashiach. ¿Cómo estaba la iglesia de los Corintios? ¿Cómo estaba la nación de Israel? Dividida. Estaba dividida también. Aquí el apóstol les dice, ustedes están comiendo del pan, pero están divididos. Y el pan que comen es una lección de qué. ¿Qué significa la copa que bendecimos? ¿Qué significa? Significa el amor que debemos de tenernos los unos por los otros. Porque eso dijo el Señor. Dijo, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. ¿Estamos entendiendo? Dice el Señor, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que tuvieres amor los unos por los otros. Y lo dijo después de ¿qué? Después de partir el pan en la cena del Señor. Y es un mandamiento nuevo. Es un mandamiento nuevo que simboliza ¿qué? ¿Qué era lo que simbolizaba ese pan? Dice la Escritura. Dice, toma, y después de bendecirlo dijo, tomad, comed de él todos. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Vamos a parafrasear. Tomen, coman. Esto significa el amor que les tengo y por eso yo voy a morir por ustedes. ¿Ya vieron? Les dice más adelantito, porque no hay mayor amor que este, el que alguno dé su vida por sus hermanos. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa la sangre? ¿Y qué significa el pan? Significa el amor que nos enseñó Mashiach al entregar su cuerpo para ser molido y muerto. Lo hizo por amor.
Eso significa, la muerte del Señor significa amor. Recordar la muerte del Señor no es recordar los clavos, no es recordar el palo, no es recordar sus gritos, sus latigazos. No, recordar la muerte del Señor es recordar que Él nos amó y es recordar que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque si nosotros solo comemos un pan, solo estamos haciendo un teatro. Estamos haciendo solamente algo que fue escrito, pero no lo que significa. ¿Estamos entendiendo? Es muy importante que se nos abran nuestros ojitos y dejemos de pensar que por solo comernos una galletita y por bebernos una copa y decir, esto es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo vamos a declarar cuál es. Y cuando declaremos cuál es el cuerpo de Cristo, entonces nosotros vamos a saber qué representa comer esa galletita y esa copa de vino. Porque es la lección que trae. No es en sí. No es el mensaje de la substantación, que es cuando se enseña que era harina y era vino y que por una oración ahora ya ocurrió un milagro y ahora ya ese pan y ese vino ahora dicen es el cuerpo de Cristo. Ese no es el mensaje. Lo que sí hacemos es un memorial donde decimos este pan, este vino representa aquel pan y aquel vino que el Señor dio a sus discípulos hace 2000 años. Que no es lo mismo. Y todos estos 2000 años, aquel pan que Él partió y aquel vino que Él dio a tomar, nos dejó un mensaje. Y ese mensaje es lo que debemos de vivir nosotros. No cada año, sino todos los días de nuestra vida. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Mashiach, porque un pan, que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. ¿Qué somos nosotros? Y por primera vez aquí se menciona qué somos. ¿Qué somos? Somos un cuerpo. ¿Pero qué cuerpo somos? El cuerpo de Mashiach. Y aquel pan que partió Mashiach, hoy no es ese que partimos nosotros cada año. Vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a adelantar. Vamos a leer en el contexto del mismo libro, en el capítulo 12. En el versículo 11 dice, mas todas estas cosas obra uno, el mismo Espíritu repartiendo particularmente a cada uno como quiere, porque de la manera que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo,
siendo muchos son un cuerpo, así también Mashiach. Porque por un espíritu somos ahora bautizados en un cuerpo, ora judíos, griegos, ora siervos o libres, todos hemos bebido, ahí está la respuesta, de un mismo espíritu. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Pues si tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos, si dijera el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no es del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todos fueren oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quiere. Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni asimismo la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes muchos más los miembros del cuerpo, que parecen más flacos, son necesarios. Y aquel del cuerpo que estimamos ser más viles, a estos vestimos más honrosamente. Y los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos, no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Porque, ¿por qué manera si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen? Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Mashiach y miembros en parte. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Que era el pan que comemos, la común unión del cuerpo de Mashiach. ¿Cuál cuerpo de Mashiach? Aquel cuerpo que fue lastimado en la cruz, que fue clavado y que fue punzado con la lanza. De ese cuerpo habla el apóstol. ¿Cuál es el cuerpo de Mashiach? Hoy. Aquel pan y aquella copa de vino, hoy representa el cuerpo de Mashiach. ¿Y cuál es? Es su pueblo, es su iglesia. Dice que si uno se duele, todos nos dolemos. Y si uno es glorificado, todos nos gozamos. Si uno padece, todos lo sentimos. Eso es lo que significa el pan que comemos y la copa que bebemos. Pero por 7 días solamente nos vamos a preocupar por nosotros en esta comunión. Y cuando nos sentamos y nos reunimos a comer en cualquier fecha del año, ¿quién está reunido? Está el cuerpo de Mashiach. Y se lo voy a probar con las escrituras, porque él mismo lo dijo. Dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio. Así que en cualquier comida que nosotros hagamos en el año y nos reunamos unidos por el amor de Mashiach que nos une, nosotros estamos recordando por qué murió Mashiach. Y murió por nosotros. Aclaro, no estoy diciendo que no debemos conmemorar la fecha en que él murió. Pero él no está muerto.
Él no está muerto. Mashiach vive en nosotros. Mashiach vive en nuestro ejemplo, en nuestras obras, en nuestros hechos, en la manera que hablamos, en la manera que amamos, en la manera que perdonamos, en la manera que nosotros ponemos en alto el nombre de Mashiach. Se dan cuenta que no es solo decir vamos a juntarnos y vamos a partir un pancito y vamos a tomar vino y vamos a decir que ese pan es el cuerpo. Cuando hoy el cuerpo de Mashiach lo tenemos cada día que nos vemos de frente. Porque así lo dijo el Señor: el que recibe a uno de estos mis pequeñitos, a mí recibe. Y aquel que da un vaso de agua a uno de estos mis pequeñitos, no perderá su recompensa. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Tuve desnudo y me cubriste. ¿Para qué recordamos que a Yeshua lo desnudaron en la cruz? Vamos a cubrir al desnudo. Dice: en la cárcel y me visitaste. Mashiach estuvo en la cárcel, ¿verdad? De eso está hablando ahí. Tuvo hambre, tuvo sed, tengo sed, digo. ¿De qué está hablando ahí? De su muerte. Pero su muerte significa muchas cosas, pero la que más lo representa es el grande amor que Él tuvo por nosotros al venir a pagar el precio del rescate, de la propiciación de nuestros pecados. Y eso es una fiesta. Es una fiesta que no se celebra una vez al año. Esa es una fiesta que nos debe de llevar a ser felices todos los días del año, en cada instante de nuestra vida, y cada vez que nosotros nos congreguemos, vamos a hacer una fiesta donde comamos, platiquemos, nos sintamos unidos en ese amor, en esa misma mente, en ese mismo parecer. Y todos los que nos vean, dice, sabrán que ustedes sois mis discípulos. Y por eso es un mandamiento nuevo. No porque Él haya cambiado el mandamiento. Es un error pensar que cuando Yeshua dice nuevo, quitó uno y puso otro. Cuando Él dice nuevo, Él se refiere a una verdadera interpretación. ¿Estamos entendiendo? Entonces nosotros estamos llevando el entendimiento de la comunión que debe de ser todo el año con los miembros del cuerpo de Mashiach, y nos lo explica. Dice: mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Israel, todos aquellos que ponían algo en el altar para sacrificio, sacaban, no participaban. Lo que se ponía en el altar de sacrificio, ¿con quién se compartía? ¿O cuál era, o con quién era la comunión? Con el Padre. Era con el Padre. Y venían los levitas y sacaban la carne. O sea, había una relación íntima entre dos amigos que se sentaban a la misma mesa a comer. Y aquí nos lo va a declarar. Dice: ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? Y aquí está el problema. O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fuereis participantes con los demonios.
No podéis beber la copa del Señor, pongan cuidado, y la copa de los demonios. No podéis ser participantes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Cuántas mesas hay? ¿Cuántas copas hay? ¿Cuántos panes hay? No podemos ser falsos. No podemos. Miren, participar de la mesa, ¿qué significa? En cuanto nosotros nos sentamos a una mesa con alguien, participamos, estamos en comunión. Cuando nosotros nos sentamos en una mesa y honramos, dijimos, nosotros hemos tenido en nuestro corazón el dejar una mesa libre porque se la damos al Señor. Pensamos que el Señor nos acompaña ese día de una forma simbólica, nosotros lo ponemos, ¿sí? Entonces, la mesa del Señor no solo es lo que se come, sino es con quién lo come. Todos los que pasan a la mesa o son nuestros familiares o son nuestros amigos íntimos. Entonces se participa, pero a veces nosotros llevamos una doble vida. ¿De qué venía el apóstol? Tratando de decirle que se alejaran de la idolatría. O sea, no se puede vivir comiendo Pascua y siendo idólatras. No se puede. No podemos participar de las dos mesas. Tenemos que elegir. Porque si nosotros participamos de las dos mesas, nosotros estamos en idolatría. Y ya nosotros nos acarreamos el enojo del Señor. Somos más fuertes que Él. Y cuando participamos en la mesa de los demonios, en la mesa de los gentiles, participamos de la mesa de los demonios. No porque el demonio sea algo o el ídolo sea algo, pero simplemente porque a alguien, si no el suceso se hace para honrar a Dios, pues alguien se lo va a agarrar para su honra. Si nuestras comuniones, nuestras reuniones no son para honrar a Dios, ¿nosotros a quién estamos honrando, pues? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que nosotros debemos dejar la malicia y la maldad. Y debemos de ser panes de sinceridad y de verdad. Eso tenemos que ser. 7 días, no. Nosotros tenemos una Pascua permanente, porque ya nuestra Pascua fue sacrificada por nosotros. Nosotros no podemos participar de la mesa del Señor y todo el año participar de la mesa de los demonios. No se puede. O somos del Señor o somos de los demonios. Por eso en la cita anterior nos decía que seamos sinceros y ¿qué? Y verdaderos. Vamos a cortar esta parte y vamos a dar continuidad porque todavía hay una parte que queremos declarar.